Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, antes que todo, voy a compartir el Salmo de hoy día, la primera lectura, el Evangelio, y también pues vamos a compartir la historia del Santo de hoy día. Muy bellas lecturas, mis hermanos, y también la historia del Santo muy hermosa, para que reflexionemos sobre las lecturas y reflexionemos también sobre la historia del Santo de hoy día. Recordemos que la santidad, mis hermanos, si no llegamos a la santidad, no entraremos al cielo. Muchos hemos de decir que es muy difícil que nosotros lleguemos a ser santos. Mis hermanos, no tiene que ser uno un religioso muy grande, no tiene uno a veces que ser un religioso para llegar a ser santo. Hay muchas personas que cuando no conocían de Dios eran personas muy malas, eran personas que ni siquiera reconocían a Dios. Sin embargo, durante el tiempo nuestro Señor fue tocando sus corazones al punto que llegaron a ser santos. Así es que todos, absolutamente todos, podemos llegar ante la presencia de Dios y no dejemos de pedirle, mis hermanos, su favor, que nos siga dando su Espíritu Santo para poder llegar a la santidad. Así es que, hermanos, voy a comenzar primeramente, como les decía, a recitar el Salmo de hoy día. Es el Salmo número 92. Si gusta repetir después de mí: el Señor es un Rey magnífico, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, Señor, por un día más que me concedes, por un día más que concedes también, Señor, a nuestros hermanos que están escuchando, que están atentos a este mensaje de hoy día, Señor. Te pido, Señor, nos sigas dando tu espíritu, nos sigas dando tu fuerza, nos sigas dando, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos para estar fortalecidos en la fe. Que tengamos fe en todo lo que hagamos, que tengamos confianza, que no tengamos miedo, que a pesar de todo lo que vemos, Señor, que está sucediendo con esta pandemia, con esto que sinceramente no sabemos si es algo normal o es algo hecho por hombres. Señor Jesús, tú lo conoces todo. No permita, Señor, que haya grupos de personas que hagan daño a los demás, sino que tú, Señor, cambies esos corazones, cambies esas mentes y los transformes para que hagan el bien y no hagan el mal. Porque todo esto, Señor, que ha estado sucediendo, pareciera ser que no, pero nos está haciendo mucho daño a muchas personas. Muchos hermanos han perdido sus empleos, muchos hermanos han perdido su libertad, no tienen comida, no tienen víveres, Señor, para su familia. Así es que te pido, mi Señor Jesús, que fortalezcas nuestro ser y a todos aquellos gobernantes que quieren hacer de las de ellos, Señor, no lo permitas. Tú, Señor, que eres el Rey de Reyes, tú, Señor, que así como lo dice el Salmo, eres el Rey de majestad. Confiamos en ti, ponemos nuestra confianza completamente en ti, Señor, y tenemos la confianza de que no nos vas a defraudar, que nos vas a sacar adelante y que vas a hacer justicia por cada uno de nosotros, Señor. No vas a permitir que otros grupos, Señor, nos hagan daño. Te pedimos, pues, Señor, nos sigas fortaleciendo, nos sigas llevando de tu mano, Señor, y sigas dándonos la confianza y la fe de que un día, Señor, estemos como estemos pasándola, ya sea que estemos sufriendo, ya sea que no tengamos empleo, ya sea que tal vez nos hayamos contaminado de esa enfermedad, tú, Señor, nos sacarás adelante. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Damos gracias también porque tenemos un Espíritu, ese Espíritu Santo que fortalece nuestro ser, que da vida a todo aquello que tal vez ha muerto en nuestro ser. Que tú, bendito Espíritu,
nos sigas fortaleciendo la mente, el corazón y todo nuestro ser. Que seamos vivos y no seamos muertos de espíritu. Porque tú, bendito Espíritu, estás siempre avivándonos. Simplemente que nosotros necesitamos hablarte, confiarte en nuestros problemas, confiarlo todo en ti, bendito Espíritu, y tú siempre nos vas a ayudar. Tú que al igual que Jesús y el Padre forman una sola persona, tenemos la seguridad de que nos van a sacar adelante sin tener tantos sufrimientos en nuestro interior, en nuestra persona. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, gracias por fortalecernos. Mamita María, te pido intercedas cada día por nosotros, especialmente en este tiempo en el que nos encontramos, que es un tiempo muy difícil, es un tiempo en el que muchas familias se han quedado en casa, y muchas no porque quieran hacerlo, sino porque han perdido sus empleos y no hay empleo, no hay donde trabajar, para que les den la esperanza de que un día van a encontrar un trabajo y que tú, Mamita María, los vas a acompañar, no importando lo que ellos estén pasando. Gracias, Mamita del Cielo, gracias por darnos tu ayuda y gracias porque sabemos que eres nuestra abogada y que siempre vas ahí con Jesús a hablarle de nosotros, no importando los pecadores que somos, no importando que caigamos en tentaciones, tú estás ahí, Mamita María, para confortarnos en lo que más somos agobiados. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, pues después, mis hermanos, de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día 21 de abril, que corresponde a San Anselmo, arzobispo, doctor de la Iglesia, del año 1109. Anselmo significa Dios es mi defensa. La biografía de este santo la escribió un discípulo suyo que lo acompañó durante muchos años. Nació en Aosta, Italia, en el año 1034. Su padre era muy amigo de fiestas y de aparecer bien en público. La mamá, en cambio, era sumamente piadosa y humilde. Mientras el papá lo animaba a ser un triunfador en el mundo, la madre le mostraba el bellísimo cielo azul de Italia y le decía: allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. Y Anselmo se fue inclinando más a ganarse el cielo que su mamá le mostraba, que las glorias humanas que le ponderaba su padre. De jovencito fue encomendado a un profesor muy riguroso, regañón y humillante. Entonces el niño empezó a perder la alegría y a volverse demasiado tímido y retraído. Entonces lo llevaron a los padres benedictinos, y estos, por medio de la bondad y de la alegría, lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Más tarde, Anselmo dirá: mis progresos espirituales, después de Dios y de mi madre, los debo a haber tenido unos excelentes profesores en mi niñez, los padres benedictinos. El papá le ofrece triunfar en el mundo y lo lleva a fiestas y a toreos, pero aunque Anselmo participa con mucho entusiasmo, después de cada fiesta mundana, siente su alma llena de tristeza y desilusión y exclama: el novio de mi corazón pierde el tiempo en cada fiesta y se deja llevar por las olas de la perdición. Toda la vida se arrepentirá de esos años de mundanidad. Afortunadamente, decide aceptar otra propuesta, la de hacerse religioso, y allí sí encuentra la paz. Ha muerto su mamá y no se entiende bien con el papá. Anselmo huye del hogar y se va a Francia, donde, según le han contado, hay un monje famoso, muy sabio y amable, que sabe dirigir maravillosamente a la juventud. Ese monje se llama Lanfranco. El joven Anselmo tiene 27 años y sale de su país acompañado solamente de un burrito que lleva sus pocas pertenencias. Va a hacerse monje benedictino.
Lanfranco recibe a Anselmo con gran amabilidad y se dedica a dirigirlo y a formarlo. En adelante serán grandes amigos por toda la vida, y Anselmo irá reemplazando a su maestro en grandes cargos. Cuando a Lanfranco lo nombran arzobispo, Anselmo es nombrado superior del convento, y aunque se negaba a aceptar tan delicado cargo, lo obligaron a aceptar y gobernó con gran prudencia y con la más exquisita bondad. Exigía exacto cumplimiento de deber, pero sabía gobernar con prudencia y amabilidad, por eso lo amaban y lo estimaban. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y a escribir, llegando así a ser uno de los autores más leídos de la Iglesia Católica. Durante siglos los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio, que escribió los libros más famosos, el Monologión y el Proslogión, y fue verdadero precursor de Santo Tomás, el escritor que más unió las más grandes ciencias, la filosofía y la teología. Él dice que monologio significa manera de meditar las razones de la fe. Fue el mayor teólogo de su tiempo, un gran sabio. Su amigo Lanfranco, arzobispo de Canterbury, murió muy pronto, más por angustia, por las persecuciones del gobierno, que por viejo o por enfermedad. Y entonces el Papa nombró para reemplazarlo a San Anselmo. Casi se desmaya del susto al recibir el nombramiento, pero tuvo que obedecer. El rey Guillermo quería nombrar él mismo a obispos y sacerdotes. Anselmo se le opuso diciéndole que esto era un derecho exclusivo de la Iglesia Católica. El rey entonces expulsó de Inglaterra al arzobispo Anselmo, el cual aprovechó para dedicarse en Francia y en Italia a estudiar y a escribir. A la muerte de Guillermo regresó Anselmo a Inglaterra, pero el nuevo rey Enrique quería también nombrar él mismo a los obispos y disponer de los bienes de la Iglesia. Anselmo se le opuso valientemente. Enrique quiso expulsarlo. El sumo pontífice amenazó con excomulgar al rey si expulsaba al arzobispo. Entonces enviaron delegados a Roma y el Papa le dio toda la razón a Anselmo. El santo consiguió con sus ruegos en Roma que no fuera sancionado el rey, y así obtuvo que Inglaterra no se apartara de la Iglesia Católica todavía. Él era extraordinariamente bondadoso. San Anselmo murió el 21 de abril del año 1109. Por la gran sabiduría de sus escritos, la Santa Sede lo ha nombrado doctor de la Iglesia. Era gran devoto de la Virgen María y decía que no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella, y que en santidad solo lo superaba Dios. Sus últimas palabras antes de morir fueron estas: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Esta fue la historia de San Anselmo, doctor de la Iglesia. Mis hermanos, como les digo, para llegar a la santidad no tiene la gente que ser a veces muy sabio, muy religioso. Este muchacho, vemos que su padre lo incitaba a él a ir a cosas mundanas y quería que fuera un hombre muy famoso, de fama pues tal vez como él mismo, como su padre. Y entonces él se inclinaba más por las cosas de Dios, cosas que su madre le enseñaba a él. Y eso, hermanos, es lo que nos va a ayudar realmente. Cuando nosotros escuchamos palabras de la gente que nos rodea, nosotros podemos entender quién sí nos está enseñando bien y quién nos está incitando a llevar a cabo cosas desagradables que no nos van a servir de nada en nuestro caminar. Y este hombre se inclinó por su madre que más tarde muriera y lo dejara solo. Pero a veces pensamos de esa manera humanamente, que estamos solos, que no hay nadie más que nos proteja, que no hay otra persona en quien nosotros podamos depositar nuestra confianza. Pero estos hombres, cuando llegaban
a la religiosidad, ellos entendían que había un ser que los escuchaba siempre. Y ese ser es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que siempre nos están escuchando y que no hay un día, mis hermanos, que no seamos escuchados. Dios está atento a todo lo que nosotros le pedimos. Y este hombre ponía su confianza en Dios nuestro Señor. Así también, al igual que San Anselmo, confiemos, pongamos nuestra confianza en Dios. No depositemos absolutamente nada en los hombres. El hombre nos va a defraudar. Nosotros que caminamos buscando de Dios, no importa lo que veamos por ahí, vamos a ser defraudados muchas veces por el hombre, pero Dios no nos va a defraudar. A este santo lo desterraron de Inglaterra solamente porque se oponía a las leyes y reglas de los reyes. Estos reyes que querían nombrar arzobispos y sacerdotes solamente porque ellos querían. Era algo que él no se podía imponer, porque para eso estaba la Iglesia Católica que lo hacía. Y desde aquel tiempo, si nos damos cuenta, la Iglesia Católica es la que ha triunfado siempre sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona. No debemos, mis hermanos, imponernos ante la Iglesia, ante las cosas de Dios. Debemos ser rectos en el amor a Dios y no buscar nuestros bienes en lo que creemos que está bien cuando está mal, porque Dios nuestro Señor, que lo mira todo, castiga a aquellas personas. Muchas personas dicen que Dios no castiga. Claro que castiga, y nos lo merecemos. Todos nos merecemos un riguroso castigo de nuestro Dios cuando no hacemos su voluntad o cuando nos ponemos duros con Él. En realidad, necesitamos a veces que nos estiren la rienda, así como a los caballos, cuando van alborotados, necesitan un estirón de riendas. Así también nosotros, al igual que esos caballos. Es necesario que Dios haga un alto en nuestras vidas para hacer reflexión de qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal. Porque muchas de las veces hacemos más el mal que el bien. Y entonces busquemos de Dios y Él nos va a dar las respuestas en nuestras oraciones. Cuando oremos ante el Señor, Él nos va a responder. Pero también pongamos oído para escuchar, no solamente para hablar con Él. Que también escuchemos, que lleguemos a escuchar las palabras de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos habla, mis hermanos. Y no esperemos que nos esté hablando como cuando hablaba con Moisés. No, de esa forma no, sino que cuando le pedimos algo y se nos cumple al instante, es que allí Dios te habló. O a veces que tú le estás pidiendo que te fortalezca en la fe, pero si tú no haces nada para ser fortalecido, obviamente que no vas a crecer en la fe. Necesitamos de Dios, necesitamos de su ayuda y solamente con Él vamos a poder caminar. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza, ya regreso. Solamente creo, aunque nada veo, me declaro sana por su palabra. Sé que bendición
Dios va conmigo. Llevo su palabra que destruye al enemigo. Nada me apartará de ti, oh Señor. Yo descanso en ti. Del cielo yo esperaré la respuesta. Sé que con fe se romperán cadenas. La duda no tomará lugar en mi vida. Solo hay espacio para creer. Sé que el Señor está obrando a favor de mí. Ese milagro lo creo, lo veo venir. Cualquier gigante que me quiera hacer frente, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se levante en contra no prosperará. Dios me dará victoria. En Él no permaneceré. Esperaré. Cadenas se ese milagro lo creo, lo veo venir. Cualquier gigante que me quiera hacer frente, en el nombre de Jesús, derribado será. Derribado será. Bueno, mis hermanos, pues vamos a poner atención a la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un solo corazón y una sola alma, dice la lectura de Hechos de los Apóstoles en el versículo 32. Las multitudes de los fieles, cuando los apóstoles comienzan su ministerio, cuando comienzan a enseñar la palabra de Jesús, nuestro Señor, que estuvo entre ellos, que se dieron cuenta de sus milagros, de las bellas palabras que Jesús les transmitía, cuando Él les decía que salieran al mundo, después de que Él se fuera, que salieran a predicar su palabra, a anunciar la buena nueva. Cuando ellos anunciaban la palabra de Jesús con gran poder, que las personas cuando los escuchaban se les unían, creían en la realidad que era Jesús nuestro Señor, creían que también ellos llegarían a la eternidad. Eso era lo que ellos anunciaban. Si el poder de Jesús, que aunque haya sido muerto, bofeteado, y todo lo que hicieron con Él sufrió mucho. Sin embargo, no quedó en esa cruz. Él se levantó, fue a la derecha del Padre, y después les envía el Espíritu Santo a los apóstoles para que no tengan miedo, que lleven su mensaje con poder, de la manera que nos lo enseña hoy la lectura de este día. Dice que entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero
y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. En la actualidad, hermanos, cada quien hace para lo suyo. Nadie se desincomoda de sus bienes para ayudar a otros. Y esa es la invitación que Jesús nuestro Señor nos hacía cuando Él anduvo entre los hombres. Y por eso es que los apóstoles y los discípulos de Jesús que lo llegaron a seguir, creían en Él y creían en la gran misericordia de Dios, que todo aquel que creyera en Él y vendiera sus posesiones, o sea, que sus bienes en realidad aquí no le van a servir de nada. Los bienes que aquí tenemos los repartamos entre los pobres, entre todos aquellos más necesitados. De eso es de lo que se trata el mensaje de Dios para nosotros, que seamos caritativos con los demás. Obviamente, mis hermanos, que muchos de nosotros no somos ricos, vivimos de nuestros empleos, pero sí podemos deshacernos de $5 cuando traemos $5 o $10 en nuestro bolsillo y dárselos a un pobre, dárselos a alguien más necesitado que nosotros, para que se alimente de perdido ese día. A esto estamos invitados, mis hermanos. No hagamos bienes aquí en la tierra, ni queramos hacernos ricos, porque eso solamente lo va a hacer Dios con nosotros. Si nos merecemos la riqueza, Dios nos la va a dar. Pero así, aunque nosotros busquemos y rebusquemos para hacernos ricos, no vamos a poder, hermanos, porque solamente Dios da a quien Él quiere. Así hagamos lo que hagamos, no nos vamos a poder hacer ricos nosotros. Necesitamos de la ayuda de Dios y Él nos va a dar solamente lo que necesitamos. Aquí dice claramente, hermanos, que nadie que tenía casas o campos, ellos, fíjense, no pensaban en ellos solamente, pensaban en los demás, pensaban en los que tenían más necesidad y creían en la palabra que los apóstoles les anunciaban. Nosotros creemos de Dios, creemos de su palabra, creemos que si nosotros somos caritativos con los demás, ¿vamos a ser ayudados también? Claro que sí, hermanos. Dios nuestro Señor no nos abandona nunca. Él siempre nos está dando lo que necesitamos. No hay un día de la vida que no recibamos de su ayuda. Jesús, que nos enseñó cómo hacer las cosas, que nos enseñó cómo vivir entre la gente, no nos enseñó cosas malas, nos enseñó a dar, a confortar, a que aquellos hermanos que están enfermos, hacer una oración por ellos, pedir de la ayuda de Dios en su familia, en aquel necesitado. Dios nuestro Señor la envía, hermanos, pero necesitamos pedir de su favor. Si no pedimos del favor de Dios, si no pedimos que fortalezca a aquellas personas, nosotros tampoco vamos a ser fortalecidos, porque cuando pedimos a Dios, pedimos solamente para nosotros, para nuestra familia, para los allegados nuestros, pero nunca pedimos para los demás y también ayudar a los demás. Porque qué mérito tiene, decía Jesús, ayudar a nuestra propia familia, a los que nos van a dar algo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque sabemos bien que a aquel que le damos vamos a recibir también algo de ellos para nosotros. Y de eso no se trata. Se trata de ayudar a los más necesitados, sin querer recibir algo para atrás, sin querer que aquella persona te dé algo a cambio. De eso no se trata, hermanos. Dice del versículo 35 en adelante: y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este hombre, hasta el nombre le quedaba. Este nombre significa el que conforta. Nosotros confortamos a la gente, confortamos con los que hablamos,
o los alejamos de la presencia de Dios. Nos deshacemos completamente de ellos. ¿Qué es lo que en realidad hacemos por Dios? Dios nos puso aquí en la tierra por un propósito, hermanos. Nos puso para que hagamos el bien y no para que hagamos el mal. Y si no hacemos lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, porque diariamente, hermanos, recibimos un nuevo mensaje de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que hablemos a los demás. En la actualidad, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una gran pandemia de esta enfermedad del coronavirus. Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo. Hay mucha gente que tal vez no tiene qué comer, que no tienen para pagar sus rentas, que no tienen para traer el mandado a sus hogares, para pagar sus biles. No tienen para nada. Los que tenemos, los que aún tenemos trabajo, no pongamos nuestra confianza en el trabajo, porque también de un momento a otro vamos a perderlo. Si esto continúa de la manera que ha estado sucediendo, esto se va a poner muy terrible, hermanos. Es algo que si no ponemos la confianza en Dios, si no le decimos a Él que nos proteja, si no le decimos a Él que nos guíe por el bien, tal vez hasta podemos ser contagiados también por este virus. Pero Dios nos va a proteger. Y hay que ayudar, mis hermanos. Si tenemos algo con que ayudar a los demás, hay que hacerlo. Porque al fin y al cabo, tal vez hemos de decir que yo tengo trabajo, a mí no me va a faltar nada. A mí qué me importa la demás gente. Pero en tu mente, ¿tú qué crees? Que Dios está contento con esto que tú tienes en tu pensamiento, de que a ti qué te importa la demás gente. Nos debería de importar, hermanos, todos los que todavía tenemos un trabajo, ayudemos a los que no lo tienen. Porque Dios, mis hermanos, no nos va a dejar sin comer. Cuando nosotros damos, Dios nos da doble porción. No perdamos la confianza y verán que Dios nos va a confortar también a nosotros. Si tú eres caritativo, si a ti te gusta dar, da sin miedo. No importa, Dios nos va a dar también a nosotros y no nos vamos a quedar sin nada. Hay mucha gente que todavía, como les digo, tienen sus buenos trabajos, no lo han perdido todavía su trabajo, y muchos que ya les recortaron sus horas no tienen qué comer, no les es suficiente para pagar todos sus biles. Hermanos, estas personas de las que nos está hablando las Sagradas Escrituras hoy este día, fíjese bien lo que dice, que todos los que poseían campos, los que poseían casas, las vendían y llevaban el dinero ante los pies de los apóstoles. ¿Y usted qué cree? ¿Los apóstoles se quedaban con ese dinero? ¿Cree que ellos se emborrachaban, andaban de mujeriegos, gastándose el dinero de aquel que lo llevó, que tuvo la confianza de depositarlo ante sus pies? ¿Ustedes creen que los apóstoles llegaron a hacer eso? Claro que no, hermanos. Y por eso la gente confiaba en los apóstoles. Tenían la suma confianza en ellos, porque sabían bien que lo que acababan de hacer con sus campos y sus casas, ellos lo iban a repartir entre los más necesitados. Y por eso donde quiera que ellos iban, donde quiera que ellos se reunían, yo me imagino que era como una fiesta, donde quiera que ellos estaban. Se reunían todos a comer en unidad, no se separaban, como nosotros lo hacemos hoy en la actualidad. Nos invitan a una fiesta, y si en esa fiesta hay güeros, hay chinos, hay morenitos, hay de cualquier color, nos apartamos. Nosotros nos vamos con nuestra raza, los morenitos con los morenitos, los güeros con los güeros, y así exactamente, hermanos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos unidos, que estemos en unidad con todos. Y por eso, hermanos, es que no recibimos la gracia de Dios como la gracia que tuvieron los apóstoles. La gracia de los apóstoles fue enviada por Dios, que era el Espíritu Santo, que se derramó en ellos
y tenían la suma confianza en Dios en que no los iba a defraudar. Y nunca los defraudó hasta su muerte. Iban a ser perseguidos. Eso sí se los prometió Jesús, que los perseguirían por anunciar su palabra. Pero ellos no se echaron atrás. ¿A poco a Jesús le fue fácil llegar hasta la cruz? A Jesús no le fue fácil. Y Él trajo la enseñanza, hermanos, de que no va a ser fácil para nadie. Jesús nuestro Señor nos enseñó de que vamos a ser perseguidos también por anunciar su palabra, al igual que Él fue perseguido. Y los profetas también fueron perseguidos por sus propios hermanos cuando les llevaban malas noticias de Dios. Dios les mandaba decir que si no se comportaban, que si no cambiaban su manera de ser y de pensar, Él los iba a desparramar por otras naciones, los iba a enviar a otras naciones como esclavos, cautivos de aquellas otras naciones. Y por eso lo hacía Dios Padre, porque no querían cambiar su forma de ser. Y así nosotros, hermanos, si no cambiamos, si no ayudamos y si no confortamos a nuestros hermanos, tampoco vamos a ser confortados. Así es que pensemos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Si lo hacemos de mala gana, mejor no lo hagamos, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Le da la mano y lo
Hermanos, ya ha llegado la hora de compartirles el Santo Evangelio, un muy hermoso Evangelio también para reflexionar sobre él, que está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No te extrañes de que haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes, mis hermanos, han leído este Evangelio, nos daríamos cuenta de este hombre del que está hablando el Evangelio. Se trata de Nicodemo, este hombre que había ido a buscar a Jesús para hacerle preguntas sobre de él mismo, sobre su persona de Jesús. Nicodemo tenía sus dudas y por eso va y se presenta ante Jesús. Y Jesús le habla muy hermoso, le habla de una manera para que este hombre entienda. Dice, si ustedes no entienden las cosas de aquí de la tierra, cuando les hablo de ellas, mucho menos van a entender si les hablo de las cosas del cielo, o sea, de lo celestial. Muchos no entienden, mis hermanos, y muchos no hemos llegado a comprender tampoco. Tal vez, cuando escuchamos estas palabras, cuando las leemos o escuchamos de otra persona, a veces también nos ponemos a pensar, ponemos nuestra mente a trabajar, a reflexionar sobre esto, y no tenemos la completa seguridad de que si es o no es. Tenemos dudas, nos llegan las dudas a la mente y al corazón, y eso no viene de Dios, hermanos. Por eso aquí lo dice claramente Jesús. Dice, el viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu. Hermanos, cuando una persona nace del Espíritu, esa persona está completamente llena de Él. Nada ni nadie le puede cambiar su proceder. Lo mismo que a Jesús le sucedía. Jesús nuestro Señor venía del Espíritu. Jesús nuestro Señor venía de arriba, venía de donde se hizo todo. Y el humano, la humanidad, el hombre, no lo iba a poder cambiar. No le iba a poder cambiar su modo de ser, su modo de hablar, su modo de pensar, porque era Dios mismo. Dice, Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Un maestro de la ley era maestro porque se decía que ellos conocían la palabra de Dios muy bien. No había otros como ellos para entenderla. Los hacían maestros porque ellos sí entendían la palabra, sí conocían de Dios. Lo que leían en aquellos tiempos eran rollos, no era un libro como lo vemos hoy en la actualidad. Eran pergaminos que ellos tomaban para leer. Allí venía la palabra de Dios y ellos confiaban en la palabra de Dios, ponían su confianza en la palabra de Dios, tenían mucha sabiduría. Y cuando Jesús viene y se presenta ante ellos y les hace esta clase de preguntas a ellos, ustedes son maestros y no saben de lo que les estoy hablando, ¿cómo puede ser?
Mis hermanos, así estamos muchos de nosotros. Si alguien nos viene con palabras más sofisticadas, más entendibles, luego creemos que en esa persona tenemos que creer. Sin embargo, Jesús viene y se presenta ante ellos y les hace ver que lo que ellos enseñan, que lo que ellos ven en esos rollos, no lo están enseñando y no lo están llevando a cabo como debe ser. Las personas que escuchaban de Jesús dejaban de ir al templo, dejaban de escuchar a los maestros de la ley, a los ancianos, a los fariseos. Ya no les hacían caso ni les creían. Seguían a Jesús, porque como dice aquí en el Santo Evangelio, Jesús nuestro Señor hablaba con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que Él mismo traía. Porque nadie, hermanos, le podía hacer frente a sus palabras, porque de su boca no salía ninguna mentira, solamente salía la verdad, y aquellos que lo escuchaban podían reconocer en Él su grandeza. Dice del versículo 11 en adelante, dice: en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús nuestro Señor, que bajó del cielo. Dice: si ustedes no entienden de lo que les hablo cuando les hablo de cosas de aquí terrenales, ¿cómo van a entenderme si les hablo de cosas celestiales? No le creían, no creían que Él venía al pueblo de Israel a enseñarles la buena nueva de la resurrección. Cuando Él les hablaba de la resurrección, lo consideraban loco a Jesús. Decían: ¿y este de qué habla? Cuando Él les decía que Él se iba al Padre, no entendían de qué les estaba hablando. Y en realidad Jesús les estaba hablando de nuestro Padre Dios, con el que se iba a reunir de nuevo el día que ellos lo crucificaran. No entendían, mis hermanos, este lenguaje de Jesús. ¿Nosotros lo entendemos? Tenemos conocimiento de su palabra, pero ¿entendemos? ¿Queremos hacer su voluntad? ¿Queremos seguirlo? ¿Queremos seguir sus pasos hasta el fin? ¿O vamos a quedar a la mitad? ¿O simplemente de un momento a otro vamos a echarnos para atrás? Si vemos lo que ha estado pasando en la actualidad, les decía al comienzo que la pandemia del coronavirus, muchas personas que no conocen de Dios, muchas personas que jamás han escuchado de la palabra de Dios, están aterrorizados. No entienden qué es lo que está sucediendo, pero es porque no tienen confianza en Dios, mis hermanos. Se aterrorizan por eso, porque su confianza siempre ha estado puesta en el dinero, en los bienes materiales, en las fiestas, en todo lo mundano. Y entonces no creen en el que todo lo puede. Y el que todo lo puede, mis hermanos, nos puede sacar adelante y nos puede hacer triunfadores, pero no ponemos la confianza en Él. Al igual que Nicodemo tenía sus dudas. No podía creer que las palabras que Jesús le estaba transmitiendo eran venidas del Espíritu. Este hombre no podía entender ese lenguaje. Este hombre entendía solamente lo que leía en esos rollos, en esos pergaminos. Pero lo que Jesús le transmitía a este hombre no lo podía entender. No quería entenderlo. A nosotros, hermanos, se nos enseña la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y siempre que nosotros leemos de ellas, un mensaje nuevo nos va a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si nunca leemos de ellas, siempre vamos a estar acostumbrados a hacer el mal y a no creer en Dios como muchas personas no creen en Él. Tenemos que creer en Dios, tenemos que fortalecernos en su nombre para poder restablecer también a otros hermanos en el nombre de Jesús.
Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para expandir el Evangelio de Jesús nuestro Señor. Jesús, que puso a sus apóstoles al frente, especialmente a San Pedro y a San Pablo. Cuando les dio el poder del Espíritu, ellos estaban fortalecidos del Espíritu. Ellos ni siquiera lo pidieron, pero lo esperaban con fe, con confianza. Cuando estuvieron esperándolo por tantos días, tuvieron la confianza de que lo iban a recibir, y Dios nuestro Señor no los defraudó. Les dio fuerza y poder, hacían milagros, al igual que Jesús nuestro Señor, porque Jesús nuestro Señor les había fortalecido el alma y el espíritu, para que fueran y hablaran a las naciones qué era lo que iba a venir prontamente. Han pasado ya tantos años después de que Jesús partió a la derecha del Padre. Han pasado tantos años, hermanos, que Dios y Jesús nuestro Señor han tenido tanta paciencia con este mundo, que en realidad, si de un momento a otro esto se termina, les aseguro, hermanos, que muchos van a caer, muchos van a dejar de creer en Dios, mucha gente va a hundirse en alcoholismo, drogadicción, prostitución, todo esto. ¿Por qué? Porque van a perder la confianza en Dios, van a echarse a perder, ya no van a creer en que hay un Dios que nos lo puede dar todo. Y así, de esa manera, si pensamos así y dejamos de confiar en Dios, nos vamos a hundir. Si de por sí ya estamos hundidos en este mundo, hemos sufrido tanto, la hemos pasado a veces muy mal en este mundo, y todavía ir a sufrir a un infierno, pues no, hermanos. Pongamos la confianza en Jesús nuestro Señor. No dudemos como Nicodemo. Nicodemo tenía sus dudas, y por eso es que se acercó a Jesús para hacerle preguntas. Y cuando Jesús le hablaba del Espíritu, cuando Jesús le hablaba que si no nacía de arriba, cuando Jesús le decía estas palabras, es que era que si no nacíamos del Espíritu, o sea, vivos estamos, tenemos un espíritu, pero no está fortalecido ese espíritu, lo tenemos totalmente opacado. Así estaba también Nicodemo, no creía, y cuando llegó a creer, recibe revelaciones. Recordemos cuando habla con los demás para decirles que tiene que morir un solo hombre por todo el pueblo de Israel y no toda la comunidad. Esa revelación le vino de Dios, no le vino de nadie más, sino que de Dios. Y así, de esa manera que él recibió esas palabras, que las transmitió a aquellos que se reunían allí junto a él, a eso, mis hermanos, a recibir el Espíritu Santo de Dios, estamos llamados todos. Y si no hacemos caso de Dios, nos va a ir muy mal. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Ven, Espíritu, a nuestras almas, infúndenos tu don. Ven, Espíritu, ven pronto, sana con tu fuego y tu verdad. Ven a derramar tus dones, santifícanos. Ven a liberar del sueño, guíanos en nuestra oscuridad. Pentecostés es nuestro, Pentecostés es hoy, es tiempo de anunciar tu vida.
a nuestras almas, infúndenos tu don. Ven Espíritu, ven pronto, que necesitamos tu calor. Pentecostés es nuestro, Pentecostés es hoy, es tiempo de anunciar tu vida. Pentecostés es hoy, es tiempo de anunciar tu vida. Bueno, mis hermanos, pues en este momento vamos a darle gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por las bendiciones, mis hermanos, que recibimos diariamente. Que hasta el día de hoy, mis hermanos, no nos ha faltado nada y dejamos de agradecerle a Dios por todas esas cosas que Él nos da. Continuamente, mis hermanos, hemos sido ayudados por Dios Padre. No hay un día de nuestra vida que nuestra familia deje de comer. Ahora hay que pedirle a nuestro Señor que no vaya a terminarse en nuestras alacenas, que no vaya a terminarse en nuestros trabajos, que no vaya a terminarse todo lo que necesitamos para ser alimentados. Porque desafortunadamente, mis hermanos, nos ha faltado el cuerpo de Cristo. No hemos podido recibirlo porque nuestros templos han sido cerrados. Y no es porque los sacerdotes hayan querido cerrarlos, sino que son órdenes de los gobiernos que han estado poniendo sus reglas. Y por eso, en este momento vamos a pedirle a nuestro Dios que reabra esos templos para poder reunirnos en el templo como lo hacíamos anteriormente, que nos gozábamos, que nos llenábamos de amor hacia Dios cuando recibíamos el cuerpo de Cristo, cuando recibíamos su sangre, cuando recibíamos su palabra de Dios, cuando los sacerdotes nos hablan tan hermoso. Necesitamos volver a ser llenados de todo eso. Por eso en este momento, mi Señor, yo te pido por todos nosotros que nos volvamos a reunir, al igual que como nos hablaba la primera lectura de hoy día de Hechos de los Apóstoles, Señor. Reunirnos en comunidad, todos como hermanos, sin dejar de hablarnos unos a otros, Señor, sino que ser felices y ayudarnos en común como lo hacían ellos, para seguir siendo fortalecidos por ti, Señor, y seguir siendo ayudados de la manera, Señor, que nos has ayudado hasta hoy día, que no nos has dejado, Señor, de tu mano, sino que nos has seguido acompañando y no nos has permitido, Señor, que nos salgamos de ese camino que hemos trazado ya, Señor. Te pido, mi Señor Jesús, por nuestros hermanos y hermanas que han sido infectados por este coronavirus, por esta enfermedad tan terrible, Señor, que ha llegado a todo el mundo, Señor, no solamente a unos países, sino a todos los países del mundo entero, para que tú, mi Señor, con tu mano poderosa, calmes y puedas apagar esta enfermedad. Tú lo tienes todo, Señor, en tus manos. Confiamos en ti. Ponemos nuestra confianza total en ti, Señor. No hay nadie, Señor, que lo pueda hacer como tú lo haces. Cuando viniste aquí a la tierra, Señor, nos enseñaste tantas cosas buenas, pero desafortunadamente nosotros como humanos nos hemos desviado. Hemos sido guiados por personas que no nos van a sacar de donde tú nos puedes sacar, Señor, porque solamente tú, mi Señor, tienes el poder. Ayúdanos a no poner la confianza, Señor, en el ser humano. Las personas siempre nos van a defraudar, mi Señor, y el que no defrauda eres tú. Ayúdanos a confiar en ti,
a no poner nuestra confianza en nadie, solamente en ti, Señor. Te pido, mi Señor Jesús, por los sacerdotes también, para que sigan siendo confortados, se sigan llenando de fe y amor a ti, Señor, y que no pierdan su confianza en esta pandemia. Y todos los que han fallecido, Señor, porque han sido contagiados, te pido, Señor, que seas tú quien los levante, que seas tú quien los acoja en su regazo, y que les tenga un apartamento reservado, Señor, allá en el cielo. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias, gracias por ayudarnos en todo, y de que sin ti, Señor, no podemos absolutamente hacer nada, porque tú lo tienes todo en tu poder. Espíritu Santo, la gracia que viene de ti, ese Pentecostés que esperamos todos los días, ese Pentecostés que recibimos desde nuestro bautismo, ese Espíritu que está en nuestras vidas, tenemos que avivarlo, tenemos que hacerlo fuerte en nuestro ser, para que tú fluyas lo más profundo en nuestro ser y nos des luz, nos des fuego, para animar a otros hermanos que se opacan totalmente de su espíritu. Ayúdanos, bendito Espíritu Santo, a ser fortalecidos y a fortalecer a otros. Que seamos luz para las naciones, como nos lo decía Jesús. Que no dejemos de hacerlo. Que ayudemos a otros sin esperar absolutamente nada a cambio. Espíritu Santo, tú eres esa luz. Que nuestro ser, bendito Espíritu, siempre se vea. Esa luz que resplandezca en nuestro rostro. Y que tú, bendito Espíritu, te hagas ver en nuestras vidas hacia otros. Bendito y alabado seas por siempre, bendito Espíritu Santo. Mamita María, yo te agradezco por tu intercesión, te agradezco, Madre del Cielo, por darnos la gracia de seguir los pasos de Jesús. Que vivamos siempre, Mamita María, buscando de Él y buscando de ti. Tú como nuestra abogada y Jesús como nuestro juez predilecto, el juez que no nos va a defraudar, que va a hacer justicia de la manera que solamente Él lo puede hacer. Madre del Cielo, ayúdanos pues, llévanos de tu mano, cúbrenos con tu santo manto de todo peligro, que nos estás echando continuamente, que no dejemos nosotros que el demonio nos atrape, y tú con tu poder, Mamita María, aléjalo de nosotros, que seamos siempre ayudados por ti y llevados de tu mano hacia Jesús. Y todo lo pido hoy día, Mamita María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, mis hermanos, nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias por haberme acompañado en este compartimiento. Yo siempre le pido a Dios por cada uno de ustedes, de que abran su corazón, de que le abran su mente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios nos va a encaminar por el bien, no nos va a defraudar. Nosotros necesitamos seguir los pasos de Jesús, y si no, mis hermanos, nos vamos a caer. Pidamos pues de Dios, de su ayuda, de su comprensión, y que ayudemos a los demás, mis hermanos, así como nos lo anunciaba la primera lectura. Ayudemos sin pedir nada a cambio. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.